Antes de todo, me gustaría agradecerle a Sofía esta invitación. Realmente ha sido una invitación del último minuto, ¿no? De los últimos días, pero se ha querido comprometer, digamos, a estar aquí con nosotros. Por lo tanto, Sofía, muchísimas gracias para querer compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Y antes que nada, me gustaría leer un poco a todos tu currículum breve, un poco para que entiendan, ¿no?, de lo que te ocupas y que para entender un poco tu trayectoria, ¿no?, a lo que te dedicas. Entonces, la maestra Sofía Valenzuela Fuentes es arquitecta por el ITESO y maestra en arquitectura del paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en diversos proyectos de urbanismo y espacio público en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan y de conservación de bosques urbanos en el norte de Londres. Actualmente se desempeña como mamá de María y desde ahí ha lanzado el proyecto de Mamá Urbana, una iniciativa para cuestionar y recuperar el espacio público de las ciudades para las maternidades, las niñas y niños, generando redes y estudios urbanos. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que tu charla va a ser muy constructiva para todos nosotros. Podemos aprender mucho de ti. Por lo tanto, ahora tienes la hoja blanca. Muchísimas gracias, Graciano, y gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para platicarles pues, de este tema que me apasiona muchísimo, además de que creo que es súper necesario ahorita, pues precisamente buscar esta nueva visión de ciudades que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Para... ¿Sí la ven compartida? Se ve bien. Sí, ok. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Graciano, por la presentación. Como decías, soy arquitecta, tengo una maestría en paisajismo por la UPC y desde hace 2 años soy mamá. Formo parte del colectivo Mujeres en el Medio, MEM, en donde trabajamos una visión de ciudad con perspectiva de género. Trabajamos proyectos y estamos activas en el tema de urbanismo con perspectiva de género. Y desde ese trabajo nació el proyecto de Mamá Urbana, en donde además del tema de perspectiva de género, adquirí una nueva lectura de la ciudad con todas las complicaciones y miedos que esto conlleva con la maternidad, ¿no? Más adelante les voy a platicar un poco de qué va el proyecto de Mamá Urbana, pero bueno, mientras voy a hablar de la ciudad de los cuidados, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? También si alguno o alguna no comparte la visión de esto, podemos discutirlo al final y poner en común nuestras distintas miradas. Me gustaría también que anotaran preguntas y dudas que vayan saliendo a lo largo de la presentación para poder ponerlas en común al final. Bueno, vamos a empezar primero hablando de la definición de cuidados, ¿no? La definición de cuidados, bueno, hay muchas, hay varias, la que más me gustó fue de Dolor Comas, que dice que los cuidados son las actividades vinculadas a la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y del bienestar de las personas. Existe todo un tema de economía de los cuidados, de economía feminista, que vamos a hablar más adelante, pero antes voy a ponernos en contexto de México, en particular de la ciudad de Guadalajara, y las implicaciones que conlleva ejercer las labores de cuidado en esta ciudad, ¿no? El contexto. No es novedad que la mayoría de las mujeres en México realizan un rol de cuidado, ¿no?
No significa que esto sea, digamos, el escenario ideal, pero es una realidad, ¿no? Estamos hablando a partir de la realidad que se vive pues, en la mayoría de los países y muy en específico en México es una mayoría quienes se dedican a esto. Las mujeres en México ganan un 11% menos que los hombres y además las mujeres que son madres ganan un 14% menos que las mujeres que no lo son. Y además el 34% de las mujeres en México sufren de depresión o algún tipo de enfermedad mental. ¿Por qué lo menciono? Porque no se trata de que pensamos en las maternidades como esta labor o este rol que está la mamá feliz haciendo panqués y cuidando a los niños y no. O sea, si no existe el sustento social, digamos, en la estructura urbana incluso que pueda como sostener las labores de cuidados, hay repercusiones como es directamente la salud mental de las mujeres, ¿no? Oxfam México hizo un estudio sobre los trabajos de cuidados y las desigualdades en México, ¿no? Que pues van de la mano, como vamos a ver más adelante con más detalle, pues que están feminizados, que los hombres están, digamos, deslindados de estos trabajos. Obviamente, y también quiero hacer un paréntesis, no todos, y estamos avanzando en ese trabajo, pero yo estoy hablando como, digamos, de un piso base de una realidad que existe, ¿no? Y que, pues, trae algunas complicaciones, ¿no? También que, ¿por qué hablar de solamente el tema de género en el tema de cuidados? Porque no son las mismas las vulnerabilidades que tiene un hombre que ejerce trabajos y labores de cuidados que las que tiene una mujer, ¿no? Por factores que también vamos a ver más adelante. Para entender la ciudad que cuida, tenemos que entender la ciudad que no cuida, ¿no? Y voy a empezar un poco platicando de esto, de que vivimos en sociedades adultocéntricas donde la maternidad y las labores de cuidados se ven como una tarea individual, casi punitiva, es como es tu problema, es tu hijo, es tu adulto mayor que tú cuidas, es tu tío, es tu persona con discapacidad, es tu problema, ¿no? No se ven como una tarea colectiva, no se ven como un trabajo de todos. De esta lectura sale siempre la pregunta, ¿dónde están los niños y las niñas en México, ¿no? La falta de infancia de mujeres en el paisaje de infancia y de mujeres en el paisaje urbano es una señal de hostilidad en cualquier ciudad. Y lo contrario también, ¿no? O sea, cuando en el paisaje urbano son parte, los ves tú en las calles, niños, niñas y mujeres y ancianos, me faltó ahí, te da una sensación directamente relacionada con seguridad, ¿no? Seguridad, prosperidad, amabilidad, en fin, como digamos que factores que queremos que existan en nuestras ciudades. Hablamos de la ciudad que no cuida, en específico Guadalajara, por los siguientes 3 factores. El primero, el espacio público. Nuestra ciudad define los antecedentes de nuestra vida cotidiana. La ciudad de Guadalajara está muy por detrás de los estándares internacionales del espacio público. No solo no nos sentimos seguros en el espacio público, sino que nuestras opciones son limitadas, ¿no? El espacio público por habitante en Guadalajara es de 4.2 metros cuadrados, cuando la recomendación de ONU Habitat es de 12 a 15 metros cuadrados, ¿no? Entonces, no solo son espacios, digamos, que no tienen un diseño con perspectiva de género, seguros, iluminados, etcétera, sino que además nuestras opciones son sumamente limitadas. El segundo factor es la violencia de género. Como les decía, una mujer que cuida se enfrenta con diferentes vulnerabilidades en el espacio que un hombre, ¿no? De entrada, o sea, si yo salgo con mi hija a la calle, voy a enfrentarme con distintas cosas que si mi esposo sale con mi hija a la calle. O sea, digamos, no se trata, o sea, sí se trata de una cuestión de género, ¿no?
las mujeres no nos sentimos seguras en el espacio público. Hoy en día no se ven frecuentemente niñas, niños y mujeres en las calles. Ya sabemos, ¿no?, que el porcentaje de los feminicidios que ocurren en espacios públicos es alto y que nuestra percepción de inseguridad aumenta y sigue aumentando, ¿no? Y el tercer factor es la vulnerabilidad infantil que existe en nuestro país. Una cifra que a mí me parece tristísima es que México es el país con mayor maltrato infantil en el mundo, ¿no? Y existe un 7% de infancias que son víctimas de violencia. Entonces, Saida Hamouchi mencionaba en una de sus conferencias que en general las víctimas de la violencia son invisibilizadas por sus opresores, ¿no? En el caso de las personas negras, cuando había el tema de racismo, o hay todavía, pues, es como no los ves en las calles, el tema de comunidades indígenas, ¿no? Entre menos estén en el paisaje urbano, digamos, mayor es su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, digamos que ¿cuál es la solución inmediata a este problema? Pues es visibilizar, ¿no? Visibilizar a las mujeres, a las mamás, a las niñas, a los niños, a la población con discapacidades, a la población que son adultos mayores, en fin, visibilizar y ser parte del paisaje urbano. Definitivamente, pues hay una cuestión de hostilidad en la calle y por eso estamos en la generación de redes, ¿no? Yo no voy a salir quizás sola con mi hija a la calle, pero quizá me junto con otra mujer, otro papá, con sus hijos, salimos juntos y vamos haciendo vínculos y redes para ocupar las calles y la ciudad, ¿no? Y de esta forma, digamos que hacer también más fáciles las labores de cuidados. Hablando específicamente de la crisis de cuidados, como les mencionaba, es un tema de economía, de género, economía de cuidados. La crisis que vivimos ahora mismo es una tensión estructural, digamos, entre la cantidad de tiempo que se necesita para cuidar cotidianamente de la vida humana dentro de los espacios de los hogares y de los espacios públicos, y por el otro lado, la falta de tiempo para hacerlo, ¿no? El ser humano es un ser interdependiente y ecodependiente, es decir, un ser humano desde el momento de su nacimiento no se puede valer por sí solo hasta el momento de su vejez. Siempre necesitamos de los cuidados de otras personas, de otras generaciones, en especial, como decía, en la infancia, en la vejez, en las mujeres muchas veces en el puerperio, en algunas personas durante toda la vida si se tiene una enfermedad o una discapacidad funcional. Es decir, no podríamos sobrevivir si no hay gente que dedica una gran cantidad de tiempo a las tareas básicas como alimentar, bañar, limpiar, transportar, proveer de alimentos, en fin. Digamos, dependemos de los cuidados. Y tan dependemos de los cuidados que no están puestos en la balanza como una actividad para proveer, para conservar la vida humana, por así decirlo, ¿no? Como ya lo mencionaba, son las mujeres quienes han ocupado históricamente, socialmente, estos labores. Y digamos que las mujeres hemos ganado terreno históricamente en los trabajos económicos, ¿no? Digamos, en el mundo laboral. Un trabajo remunerado es el único que te da un reconocimiento social, un reconocimiento económico y un reconocimiento ciudadano, ¿no? Se considera como población inactiva aquellos o aquellas que no están recibiendo un salario, mientras que las labores de cuidado son un trabajo, pero se consideran población inactiva, ¿no? Eso es como este no reconocimiento ni social, ni económico, ni ciudadano de esta labor. Y mientras las mujeres vamos, digamos, ganando terreno en el mundo laboral,
los hombres no van ganando terreno en el mundo de los cuidados, ¿no? Lo que genera que las mujeres siguen trabajando en las labores del cuidado, y lo que genera que tengan hasta 2 o 3 jornadas, ¿no? Porque van a su trabajo, después cuidan al tío, después cuidan a los hijos, después, o sea, digamos que el feminismo igualitario de querer tener las mismas condiciones que los hombres, pues nos ha esclavizado aún más, ¿no? Indirectamente es un efecto, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta también al pensar en una ciudad de cuidados, ¿no? O sea, cómo esto se está viendo reflejado. Y sumado a esto, nuestras ciudades, al ser hostiles, digamos que no proveen la estructura para salir a jugar a la calle, ¿no? O sea, nuestras abuelas dejaban a los niños salir a las calles, o sea, mi papá iba 4 horas hasta, bueno, a 3 colonias después y regresaba, volvía, en fin, eran, digamos, tiempos en donde la mamá incluso puede tener tiempo para ella y para las labores del hogar, en fin, para trabajar, pero ahora como las calles son tan hostiles, los niños necesitan, digamos, una supervisión eterna y sin descanso. Entonces, pues también el tema de la estructura urbana, que pues ya los niños no pueden ir solos a la escuela o caminando a la escuela o a sus actividades. Entonces ya los labores de cuidado en una clase media incluyen llevar trayectos, y en una clase socioeconómica, digamos, más baja, pues incluyen que los niños van a los trabajos con las madres o que los niños se quedan encerrados en sus casas. En fin, la calle ya no es un espacio para la niñez, ¿no? Y eso es también como otro factor de la ciudad que no cuida. Debemos ampliar nuestra noción de trabajo, nuestro modelo económico. Para nuestro modelo económico, trabajo es igual a salario, ¿no? Entonces, en estos trabajos invisibles dentro de las 4 paredes, dentro del marco del hogar, que también son trabajos, pues como no están reflejados, digamos, no existen. Como no existen, no hay un sostén urbano de la ciudad que provea estructura para ellos, ¿no? Quise incluir a forma de paréntesis el tema de la ciudad que cuida en tiempos de pandemia, en esta situación atípica, que por lo que esta conferencia es en línea y por lo que hemos estado pasando de los últimos 3 meses, que también lo quise incluir porque va directamente relacionado a lo que estoy hablando, que son los cuidados, los trabajos de las mujeres, la falta de redes de apoyo y la falta de espacios públicos. Nuestras autoridades, digamos, no dan mensajes claros con respecto a la niñez. Es decir, el quédate en casa es universal, cuando en otros países se entiende que es un reto estar dentro de 4 paredes con personas pequeñas, con niveles de energía demasiado altos. Proponen, por ejemplo, en Bélgica, esquemas de poder salir de casa hasta 200 metros de la puerta de tu casa, con un adulto acompañado de cada niño, en constante movimiento, en fin, criterios así son de una ciudad que cuida a quien cuida también, ¿no? O sea, como, es decir, adaptarse a los cuerpos que están ejerciendo las labores de cuidados. Luego me encontré esta nota que me pareció muy interesante, que los 7 países que están al frente, mujeres que mejor están gestionando la pandemia, son jefas de Estado, ¿no? Y lo quise incluir no porque el cerebro de las mujeres sea más brillante o que genéticamente tengan una condición para cuidar, pero lo que sí es que hay una lectura distinta en la forma de ejercer cuidados, ¿no? Y por eso llegamos a este nuevo modelo de seguridad,
este nuevo modelo de ciudad en donde se pone al centro la vida y el bienestar, es decir, poner al centro las necesidades humanas. Y es aquí donde viene como esta deconstrucción de quienes cuidan, digamos que no recaiga exclusivamente en las mujeres, ¿no? Que muchas veces se ve como una obligación, se ve como el concepto del deber, el control de la biopolítica, muchas veces es miedo, ¿no? El hogar no es el lugar más seguro para muchas de las mujeres y bueno, en fin, los estados, las empresas y sobre todo las ciudades se tienen que hacer corresponsables de los cuidados de las personas. Por lo tanto, bueno, incluí estos 4 ejes de la ciudad que cuida, que son pues muy extensos, ¿no? El primero sería la ciudad que cuida el espacio público y la vida en común. Este proyecto, este como plan de la ciudad que cuida se llevó a cabo en Madrid y pues es un proyecto muy a largo plazo, ¿no? Están proyectando que hasta 2030 se puedan ver como todos los resultados de este plan, pero bueno, lo comparto porque el primero, digamos que es del espacio público, el primer eje es del espacio público y la vida en común. Actividades que van dirigidas a crear ciudades sostenibles, saludables y amigables, fomentando también la implicación de una ciudadanía responsable, comprometida en su conservación del cuidado. Pero esto como en el espacio público, pero es una ciudad que cuida va mucho más allá como la ciudad que administra con cuidado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el buen trato de la ciudadanía, digamos, no hablemos de policías que no cuidan o de gobiernos que no prestan atención de calidad, ¿no? La naturaleza inclusiva de los programas, de los proyectos de la ciudad, en fin, ¿no? Como esta parte de toda la administración pública. La tercera es la ciudad sensible a la vida cotidiana, no solamente digamos que uno cuida a otro y siempre como por lazos afectivos, sino que también hay el cuidado de grupos vulnerables de población, personas sin hogar, población migrante, familias desestructuradas, busca generar corresponsabilidad entre hombres y mujeres y también se integra la dimensión personal del cuidado, ¿no? Del autocuidado. O sea, uno no puede cuidar si no se cuida, si no se cuida a sí mismo. Y la cuarta es como esta parte económica en donde también entra el permiso de paternidad, de maternidad, de pensiones para adultos mayores, toda la economía social y solidaria que puede acoger iniciativas de emprendimiento y las condiciones de trabajo, ¿no? Como esta parte de derechos ya como más enfocados a quienes ejercen las labores de cuidados. Continúo con los elementos urbanos de una ciudad que cuida. Esto es también un trabajo que hemos hecho como el colectivo de Mamá Urbana, que hemos mapeado la ciudad y hemos identificado los elementos urbanos que se requieren para ser una ciudad que cuida, ¿no? Hace poco Saida Mchi también hablaba de las bancas, ¿no? De las bancas como elemento urbano. Y yo creo también que nunca va a haber demasiadas bancas, ¿no? El tema, quise incluir esta imagen que fue fue la ganadora de un concurso Arquine, me parece que fue en el 2016, quien ganó, y eran proyectos súper como complejos y extravagantes, y ganó este proyecto, ¿no? Que es una banca y una mesa de concreto simple, pero que precisamente hace ciudad, ¿no? Hace que genera estos espacios donde facilitas las labores de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es hasta que eres mamá o persona que cuide, cuerpo que cuide, que te enfrentas con que vas caminando en la calle y de repente traes 1000 compras
de repente traes a una niña con un pañal que se tiene que cambiar de urgencia, con el helado derretido, con la nariz sangrando, o bancas para el adulto mayor que necesita un descanso, bancas para, de repente necesitas amamantar a la criatura y tienes que sentarte en la calle, en fin, o sea, bancas. Creo yo que bancas como elemento urbano de una ciudad que cuida es, digamos, el punto de partida, yo lo llamaría así. Los lactarios, otro elemento que, aunque yo no sea de la idea de que hay que esconderse para ejercer nuestra actividad básica como mamíferos, hay mujeres que prefieren hacerlo en lo privado y además, y eso pues se tiene que respetar, pero además he visto muchísimas mujeres que trabajan, que cargan con los sacaleches, ¿no? Que traen una bolsa y que terminan haciéndolo en baños donde no hay suficientes condiciones de higiene o terminan haciéndolo en el mismo camión o en el transporte público, en fin. Yo pienso que sí se debe de dar una infraestructura, digamos, para estas personas, estas mamás, mujeres que se las ve, o sea, de por sí están yendo a trabajar con un bebé chiquito en casa que quién sabe con quién lo dejaron, en fin, están viviendo dificultades como para todavía, digamos que, tener más dificultades al hacer esto, ¿no? Entonces, por eso incluí los lactarios, los espacios posibles para la niñez, que es como los llamamos en el proyecto de Mamá Urbana, que no necesariamente son parques o plazas o espacios públicos, sino que son tal cual lo que digo, ¿no? Espacios posibles. Puede ser un pequeño pedazo de pasto, la sombra de un árbol, un columpio hecho con una llanta, en fin. Por ejemplo, quise incluir los jueguitos que pusieron en el aeropuerto, ¿no? Que ahí puedes ver que hay una persona que cuida involucrada en el diseño, o por lo menos una persona sensible a las labores de cuidado, involucrada en el diseño o en la instalación, ¿no? De estos juegos, porque no es hasta que viajas con una criatura pequeña que te das cuenta de que conlleva muchas dificultades, ¿no? Puse baños públicos, pero en realidad baños accesibles, ¿no? O sea, como quitar esta cuestión de si no consumes, no usas el baño. Y también accesibles en el sentido de, por ejemplo, este banquito, ¿no? Que quien nunca ha ido a un baño público y lavado las manos a una criatura de ese tamaño no sabe la dificultad que conlleva, ¿no? Igual que hay como unos silloncitos que ponen en los baños públicos para que los niños se sienten mientras el papá o la mamá va al baño, o los cambiadores que haya como en ambos baños, hombres y mujeres, en fin. O sea, hay muchas pequeñas infraestructuras que hacen un gran cambio, ¿no? Sobre todo en estos casos. Los centros barriales. Incluí aquí yo viví en Londres y era increíble cómo funciona, digamos, lo barrial. O sea, cada barrio tiene una identidad muy clara y muy fuerte, en donde a la hora de, por ejemplo, te embarazas, pones tu código postal en la página de Child Services y pues te muestra cuál es tu centro de niñez, y quise incluir los programas que tienen, ¿no? Que todos son abiertos, por ejemplo, y también generan redes, ¿no? O sea, está, por ejemplo, no sé, Health Visitor, te enseñan cómo darle a comer a tu hijo, lo ponen boca abajo, no sé, o sea, hay música o free play, ¿no? Que es como, muchas veces es como esta necesidad de salir y hacer ciudad y hacer vínculos y hacer redes. También cuando te embarazas, pones tu fecha probable de parto y te ponen te conectan con otras mujeres en tu distrito con la fecha similar de parto.
y pues se acompañan a cuidar las mujeres, ¿no? También este programa de Barcelona Cuida es muy interesante porque pues también se enfoca mucho en adultos mayores y como en todo el tema de información que pues es muy necesario, ¿no? Pues las bibliotecas públicas infantiles, en el caso de Guadalajara tenemos la biblioteca Carlos Fuentes, bueno, está en Zapopan, pero que es súper accesible para actividades como cuentacuentos, tienen cuentiyoga. De hecho, hemos hecho actividades de mamá urbana en esta biblioteca infantil y es súper amigable y abierta, pero bueno, faltan muchos más de esos espacios, ¿no? O sea, como espacios para poner en común la niñez. Incluye el tema de parques y espacios lúdicos, espacios verdes, en donde también otro análisis que hemos hecho desde el colectivo es que se incluyen, digamos, como aquí, ¿no? En la primera imagen, espacios, juegos para niñas y niños, pero no se piensa en sus cuidadores. Entonces, muchos de los parques de la ciudad tienen, digamos así como copy-paste, unos juegos, un módulo igual, en donde pues los papás y mamás que cuidan pues están en el sol, parados, con los pies en la tierra, en fin, o sea, como que es ahí donde ves, ¿no? Que no hay esta lectura o esta sensibilidad de diseño urbano, eh, porque no se refleja, ¿no? Porque está simplemente como palomita, palomita, vamos a poner espacios para los niños, ¿no? También, como pues pongo en la segunda imagen, espacios limitados y acotados verdes para que se vea como este jardín parejito, pero que de nada sirve, o sea, no está proveyendo ningún servicio un área verde, ¿no? O sea, un área verde está acotada para que se vea bonita, entre muy comillas, y no responde a las necesidades de las personas que lo van a usar, ¿no? Está completamente cerrado. Entonces, eh, pensando en espacios incluyentes para los y las cuidadoras y con perspectiva de género, bueno, con ejemplos, pero en fin, ese es otro elemento. Y ya para finalizar, pues incluye un poco de lo que hacemos como colectivo, que es ocupar las calles como el primer paso para crear un terreno cultural para un movimiento, ¿no? Es esta idea es la fuerza impulsora detrás de las redes de mujeres y niñas y niños que les permitirán regresar y retomar las calles. Estamos haciendo, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora es sumamente complicado, pero hacemos un ejercicio de mapeo colaborativo con una red de madres en Guadalajara, donde, entre otras cosas, hemos mapeado y subrayado lo que les he contado anteriormente para pues, hacer de las ciudades lugares más adecuados para el desarrollo infantil y maternidades saludables. Hemos hecho ejercicios de mapping digital y en papel, ¿no? O sea, ha sido muy interesante cómo las mamás, mujeres leen la ciudad, ¿no? Y se dan cuenta también de que hay una nueva lectura, ¿no? Que es como si hay rampas, si no, si hay más árboles, si hay más smog, si está iluminado o, en fin, como digamos que la consigna es compartir nuestros mejores secretos de la ciudad y ubicarlos en el mapa. Entonces, hemos estado generando un mapa muy rico en información para, digamos que más mujeres se animen a salir a las calles desde el supuesto de que hay muchos espacios posibles para salir a las calles, ¿no? Es nada más compartirlos, mapearlos y pues generar esta red, ¿no? Al final, si yo soy la única loca que sale a la calle, pues no me siento tan segura, ¿no? Pero si ya hay un instrumento que me indica que es seguro salir a la calle y que hay lugares posibles para salir a la calle, pues me animo más, ¿no? Y genero precisamente más activación y más presencia de las mujeres con sus hijos e hijas en las calles. Y bueno, creo que sería todo.
por la parte de la presentación, pero me gustaría pues generar diálogo si alguna o alguno tuviera algún comentario para seguir con la charla. Antes de todo, Sofía, para mí ha sido súper interesante escucharte. Yo he escuchado, como tú bien sabes, muchas veces a Zaida, ¿no? Entonces comparto de una cierta forma esta visión, ¿no? Hacia la ciudad, hacia esta ciudad, digamos, más que entienda la complejidad, ¿no? De la sociedad de una cierta forma y que sea una ciudad más incluyente, ¿no? Para todos, para todas las personas, ¿no? Como decías tú, ¿no? Desde la mamá con el niño, la niña, el abuelo, ¿no? Y todos. Yo siempre digo, no sé dónde lo leí, no sé de dónde saqué esta frase, pero sí me gusta mucho, ¿no? Que la ciudad no es otra cosa que la materialización, digamos, de una sociedad, ¿no? Las diferentes sociedades al final construyen esta grande casa, que es la ciudad, de una cierta forma materializan, ¿no? La forma que tienen de pensar. Entonces, bueno, yo no soy de aquí, ¿no? Entonces estoy viviendo en esta otra sociedad, ¿no? Con sus diferencias y sus cosas bonitas y cosas menos bonitas, digamos. Estoy viviendo en una, por así decirlo, en una casa, en esta grande casa que es la ciudad, que es diferente, ¿no? A las casas a las cuales yo estaba acostumbrado. Entonces me gustaría un poco si podrías comentar, ¿no? O sea, qué tipo de sociedad construye este tipo de casa, ¿no? Este tipo de ciudad, como puede ser Guadalajara o una ciudad mexicana, ¿no? Porque sí es verdad, ¿no? Que hay, que este tema del género, este tema de los espacios inclusivos, a lo mejor en Europa, y no solo en Europa, en muchas ciudades del mundo se están trabajando, ¿no? Y todavía tenemos que hacer mucho, pero realmente yo lo que he notado caminando, ¿no? En vuestras banquetas, en vuestras calles, es que realmente podríamos hacer una película, ¿no? No es una ciudad para todos o para todas las personas, ¿no? O sea, muchas personas ni siquiera las ves en la calle porque no pueden ni siquiera caminar. Entonces me gustaría un poco si pudieras profundizar esta reflexión, ¿no? Desde tu punto de vista. Sí, pues como dices, de entrada, cuando tú caminas solo o sola y con todas tus, digamos, capacidades motrices y en tu edad, digamos, no estamos ni en la infancia ni en la vejez, pero la ciudad representa pocos retos, ¿no? Si hay una banqueta completamente rota por un árbol, no me pasa nada, la brinco y ya está, ¿no? Si hay una calle sin rampas, no me pasa absolutamente nada. En fin, somos muy resilientes como sujetos individuales, ¿no? La complicación empieza, y bueno, también quería agregar como el tema de cuando somos sujetos individuales, pues también vivimos otro tipo de retos, como son, por ejemplo, el acoso, ¿no? En las mujeres, ¿no? O sea, como en el colectivo de mujeres en el medio tratamos mucho el tema de ciudad sin acoso, calle sin acoso, en fin, como ese tema. El punto es que cuando empiezas a ejercer los labores de cuidado, por lo menos en mi caso, el tema del acoso se hizo secundario, ¿no? Cuando vas en la calle con el carrito y las compras y tal, porque yo también creo que vivimos en una sociedad totalmente carrocéntrica, donde si vas a trasladarte 1 kilómetro, tomas el coche, ¿no? O menos, incluso. Entonces, ¿qué clase también de generaciones estaríamos criando si en el entendido de que me voy a trasladar menos de 1 o 2 kilómetros voy a ir en coche, ¿no? Entonces también como parte de mi activismo trato de caminar lo más posible y de precisamente ocupar las calles con la infancia, ¿no? Entonces vas caminando con el carrito y con la carriola, pues, y te das cuenta de que la banqueta totalmente rota por el árbol, sí te molestó bastante, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque tienes que regresar, tienes que bajarte a la calle y luego no te respetan y en fin. Es una cadena de cosas que no estabas acostumbrado o acostumbrada a vivir. De pronto, el brincar la rama se vuelve sumamente complicado, ¿no? Entonces, esto, digamos, en una situación cotidiana que es una mamá y una pequeña, un pequeño. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las discapacidades, ¿no? En el caso de las discapacidades en México, que, bueno, cuando yo estuve trabajando en Zapopan, hicimos una campaña de, de reforestación del bosque pedagógico del agua y fuimos a toda la calle que daba con el bosque del agua a invitarlos, ¿no? A la campaña de reforestación y a llevarles un pequeño arbolito para que participaran. En esa calle nada más habían 4 personas con discapacidades encerrados en sus casas que, digamos, nunca salían. O sea, dicho por ellos, por las personas que los cuidan, no salen, ¿no? No salen a la calle porque no, número uno, porque no está socialmente aceptado, no hay, y número dos, y la más importante es porque no hay una infraestructura que los sostenga. Entonces, con esto que dices, ¿qué generaríamos? Pues que todas las personas tengan el derecho a salir a la calle, ¿no? Y creo yo que es como un efecto cadena. Entre más personas salen, digamos, más espacios se generan para las personas con necesidades distintas, ¿no? Sí, de hecho yo lo que comento siempre a los estudiantes, que una cosa que me ha sorprendido mucho, digo, lo hago como con mucho sarcasmo, ¿no? Y dije, le digo, aquí en Guadalajara no hay personas con dificultades motorias, o sea, no se ven en la calle, entonces debe ser que no existen, ¿no? A lo mejor porque sois muy fuertes, no os enfermáis, pero claro, la mía es como una crítica, ¿no? Realmente, es decir, a ver, es que claramente existen, pero es imposible, como tú bien cuentas, ¿no? O sea, realmente caminar. A nosotros, que gracias a Dios tenemos la salud, ¿no? Que no tenemos este tipo de discapacidad, de problemas motorios, nos afecta, aunque no tengamos ni el niño, digamos, ¿no? Pero sí, caminar en una banqueta que está totalmente rota es algo que te puede incluso hacer daño, ¿no? Pero esto multiplicado luego con todas las variables que tú nos dices, realmente se vuelve como una guerra cada día, o sea, realmente pasar como un circuito de entrenamiento funcional, ¿no? Tienes que bajar de la banqueta con la carriola, volver a subir y no sé qué, y Sí, ya piso se tierra. y llegas Sí, al final del día vivo, digamos, sin ningún tipo de fallo, allí sí lo ganaste, ¿no? claro. Entonces, pregunto si alguien tiene alguna pregunta, porque creo que lo que nos comenta Sofía también es una visión como muy como enfocada en estas cosas de los niños y creo que podría aportar mucho, ¿no? Entonces, no sé si queréis aprovechar de su presencia para poder preguntar. Oscar. Sí, hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Sofía. Oscar. Muy interesante la charla. Creo que algo que es fundamental es simplemente cómo miramos, ¿no? Cuando percibimos el espacio simplemente de un adulto a su horizonte, a qué nivel está. Un niño cuando mira a su horizonte, a qué nivel está. Entonces, la manera de percibir, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? Es cuando uno se inclina o uno se sienta, tu horizonte está a otro nivel, a otra línea. Entonces, percibes otras cosas, miras de otra forma, etcétera. Entonces, creo que hablando de espacio, es fundamental el considerar siempre estas consideraciones hacia no nada más el adulto, sino también a los niños, a alguien que tiene alguna discapacidad o dificultad de movimiento, ¿no? En lo personal me ha tocado participar en un taller donde estuvo Francesco Tonucci, ¿no? Que es un, una persona que trabaja mucho con niños. De hecho, fue un evento que se llamó La Ciudad de los Niños en la Ciudad de México y me tocó dar un taller precisamente para niños. Yo me dedico también a dar un poco de talleres para niños. Y siempre esta interacción con los niños de no limitarse a nada, ¿no? De percibir el espacio tan sano, tan libre
y cómo se lo imaginan. Creo que ahora que estamos hablando de estas reconfiguraciones de ciudad, de cómo evitar, de los temas de género que comentaste, son fundamentales, ¿no? Y creo que como sociedad incluir a los niños en estas miradas tan limpias, tan directas también, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y es parte también de hacer esta reconfiguración o configuración del espacio público. Como aportación también hay un concepto que le llaman ciudad-escuela y me recordó mucho a todo esto que hablas, ¿no? Precisamente la ciudad debería de funcionar también como una escuela en el sentido cívico, ¿no? De ir siempre detectando también lo bueno, ¿no? No solamente, digo, nos encontramos con muchas cosas malas, ¿no? Negativas en ese sentido, pero creo que también si tuviéramos una ciudad que nos permitiera dar una lectura también sobre lo bueno, creo que esa sería una gran escuela a gran escala, ¿no? Y creo que eso también es fundamental. Y simplemente te quería preguntar si en la cuestión de este serie de trabajo que estás haciendo, eh, ¿has generado alguna aplicación, por ejemplo, de lo que has hecho con niños o de los talleres que tú estás generando con estos colectivos? ¿Han llegado a hacer alguna aplicación real o solamente ha quedado como en prototipos y como iniciativas ciudadanas que falta como ese, a lo mejor, último impulso, que muchas veces tiene que ver con un factor o político o a veces, muchas veces, digo, lo que es lo fundamental, a veces lo económico, ¿no? No sé si las iniciativas han llegado a un paso más allá. Sí, pues mira, es muy, muy buena tu pregunta porque precisamente, pues al principio yo empecé a hacer esto, digamos, voluntario y empecé a trabajar con una urbanista francesa y trabajábamos en conjunto para mapear y bajar toda esta información. Pero de pronto esto, como les decía, mapeamos en físico y en digital con una aplicación, digamos, que tomas una foto y se georreferencia en un mapa de Google Maps y bueno, de repente empezamos a tener una tonelada de información que a la hora de sistematizar y de pues bajar al mapa, pues ya estaba consumiéndonos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo más bien empecé a enfocar las energías del colectivo para formalizar el proyecto y bajar fondos, porque el plan es precisamente hacer una aplicación y un mapa impreso en donde este mapa se distribuya como es el mapa de antiturista, por ejemplo, ¿no? O sea, que te lo encuentres de forma gratuita, pero que pues empodere a más mujeres a salir con sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, el proyecto pues sí requiere de muchísimo tiempo de un diseñador o diseñadora que pues genere toda la imagen, requiere muchísimo tiempo en redes, en fin. Y pues con mi hija está muy, muy difícil, ¿no? Entonces, más bien ahorita estamos como en la aplicación a proyectos y fondos para ya poder dedicarle más tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, una dificultad inmediata era que, pues, entre más tiempo le dedicaba yo, más horas de guardería era y más tenía que pagar al final, ¿sabes? Entonces es como esta parte de sí le quiero dedicar a esto, pero por la misma maternidad es un factor en que si no hay un ingreso económico, pues ese ingreso económico me involucra a mí un gasto, ¿no? Que es la guardería y así se va, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita estoy como buscando estos proyectos para darle como más estructura formal al proyecto y poder imprimir el mapa y distribuirlo y también generar aplicación y todo eso. Ok, gracias. Gracias a ti. Absalón, ¿querías comentar algo? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Absalón. Buenas tardes. No sé si escuché bien o preguntabas, Graciano, que qué tipo de sociedad construye una ciudad que cuida, ¿verdad?
más o No, menos. mi pregunta era provocatoria, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad es esa sociedad de Guadalajara que construye este tipo de ciudad en la cual vivimos? Ah, ok. Bueno, entonces entendí lo que quise entender. No, Y pero bueno, está basado bien. en eso, fue qué tipo de sociedad construye una ciudad que cuida. Y reflexionando, otra vez caí en el tema de la sedimentación, este tema tan importante tanto en la ciudad física como la ciudad como personas, los que habitamos. Realmente, ahorita la sedimentación, pues estamos viendo nuevas generaciones de arquitectos, de profesionistas que están más ocupados o que les preocupa más la ciudad en la que están habitando y que no les gusta lo que las generaciones anteriores nos dejaron, ¿no? La generación del coche, la generación de la seguridad, recluidos en estos cotos que son como feudos, que este tema me acuerdo que era desde que estaba en la universidad, desde el 96, y todavía seguimos platicando de lo mismo, ¿no? Y, y entonces, ¿qué tipo de sociedad construye una ciudad que cuida? Pues va a ser la sociedad que está viviendo la problemática de la sociedad anterior a nosotros, queriendo resolver todos estos temas que no se van a resolver de una sola vez, pero que paso a paso se van a ir solucionando, ¿no? Comentaban sobre el tema de que vas caminando por la banqueta, vas con la señora, vas con la carriola, etcétera. Yo no manejo, por ejemplo, no uso coche, yo camino, y cuando digo eso, pues todo el mundo, o la mayoría de la gente me ve como cosa rara, ¿no? ¿Cómo no manejas? Pues, eres hombre, tienes 43 años y no manejas y no tienes coche. Pues no, porque no, o sea, es algo que desde niño no necesité porque siempre ahí me tocó la fortuna de vivir en una ciudad en la que podías caminar de niño de tu casa a tu escuela y salir a jugar a la calle, subirte a la defensa del camión refresquero, al camión repartido de refresco para irte a cazar lagartijas a donde ahorita es un fraccionamiento, ¿no? Entonces, para mí no era una necesidad tener un coche, porque todo lo tenía yo a la mano, ¿no? Si necesitaba transportarme, pues ya me las ingeniaba, porque de niño no tenía dinero, ¿verdad? Para el camión. Entonces ahí nos íbamos de polizontes. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo? De que ahora soy papá y tal vez algunos de ustedes ya son padres o van a ser papás y se preguntan y dicen, o sea, ahora mi hija yo no la dejo salir a la calle porque digo, no, o sea, sale a la esquina o la atropellan o la roban, mil cosas, ¿no? Que pueden suceder. Algo que yo cuando era niño, pues yo, o que mis papás no lo pensaban o no se preocupaban o qué sé yo, pero yo me sentía seguro para hacer eso cuando era niño. Y ahora yo no me siento seguro como padre para dejar a mi hija que salga sola a la calle. ¿Por qué? Porque no es un espacio público, no es un espacio que se cuida, ¿no? O sea, ni siquiera a la esquina a la tienda de la esquina la dejo salir sola, que son 80 metros, ¿no? Entonces, en ese nivel estamos en el tema de las ciudades. O sea, realmente Guadalajara no es una ciudad que cuida. ¿Cómo van a surgir las nuevas ciudades que cuidan? Pues identificando estas problemáticas y dándole soluciones con las estrategias que hemos estado aprendiendo aquí en los cursos con Graciano, ¿no? Yo siempre tuve como que esa incertidumbre o esa duda de qué estaba pasando, pero no lo sabía, o sea, lo sentía, pero no lo sabía. Y ahora con estas herramientas he podido identificar todas estas problemáticas que trato de incluirlas en los proyectos que estoy desarrollando, pero pues como son proyectos con desarrolladores, me cuesta bastante trabajo hacerlos entender de que los proyectos tienen que generar ciudad. Entonces tengo que buscar, además de la estrategia de ciudad, tengo que buscar en estrategias de convencimiento de que son estrategias para que su producto se venda, ¿no?
sabiendo, o sea, soy como un, ¿cómo se puede decir? Doble cara, o sea, manipulador, o sea, porque no les puedo decir es que vas a hacer ciudad, vas a cuidar, vas a esto, no, porque ellos inmediatamente van a decir, no, 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 yo no quiero que abras, antes eran los cotos, ¿no? Y los fraccionamientos horizontales. Ahora son los usos mixtos, los edificios que están combinados con comercio, con oficinas y vivienda, que son componentes arquitectónicos con mucha potencia para hacer ciudad, pero que en la realidad los desarrolladores dicen, no, es que tiene que ser cerrado, ¿no? Ahora sí que tiene que ser el castillo del feudo. Está el castillo en medio del terreno y todo cerrado y yo no quiero contacto con la ciudad. O sea, como son los mismos desarrolladores que vienen desarrollando de 30 años, ¿no? O sea, que fueron los hijos de los desarrolladores de los que hicieron Chapalito, los que hicieron todos esos. Entonces ahora lo están haciendo en lo vertical. Entonces, de repente la complejidad o en el problema en el que me meto es cómo convencerlos o hacerles creer que es conveniente para su proyecto económicamente, ¿no? Pero pensando en que se haga ciudad. Entonces, pues era, más que pregunta, era como una reflexión de la pregunta que entendí mal de Graciano. ¿Qué tipo de sociedad construye una ciudad que cuida? Pues la sociedad que está sufriendo la problemática y que ahora busca cómo solucionarla y dejar una ciudad mejor de la que encontramos, que también es una frase de Graciano, que en sus cursos ha compartido, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería compartir nada más. Yo creo que es interesante lo que dice Absalón, Sofía, ¿no? Del hecho que al final, ¿no? Los niños aprenden a través de un proceso de mímesis de los papás, ¿no? De lo como el papá, ¿no? Se porta, ¿no? Es decir, si mi papá siempre pilla el carro para moverse, entonces el niño, de una cierta forma, cuando crece, la persona, ¿no? Va a asumir unos determinados hábitos. Por lo tanto, sí es importante, yo creo, como tú trabajas, ¿no? Es decir, con los niños, ¿no? Que los niños sean el punto central, digamos, para este nuevo proyecto de ciudad, para que se desarrolle una ciudad, digamos, virtuosa, ¿no? Claro, y también si puedo agregar algo de esto que dices de los desarrolladores y tal, al final creo que estamos en una crisis no solamente de salud y económica, sino también medioambiental, ¿no? Entonces, digamos que ya es irreversible y estamos viendo los efectos directos de la crisis medioambiental, que son, pues, irreversibles e incontrolables, ¿no? Entonces, quería agregar también el tema de la crisis de cuidados que mencionaba, que es esta parte de esta tensión entre los cuidados y la falta de tiempo y la falta de igualdades y de oportunidades económicas, como digamos que hay una relación directa entre la crisis de cuidados y la crisis ecológica, que al final son resultados del colapso del sistema capitalista, ¿no? Y por lo tanto del sistema de urbanizaciones feudales, como las llamas tú, o sea, digamos que estamos ahorita viviendo el colapso del sistema capitalista, en todos sentidos, en lo que está pasando en Estados Unidos, en la crisis de salud, en la crisis medioambiental, ya llegó a un límite, ¿no? Y vemos que ambas crisis tienen su origen en los mismos factores, ¿no? Que es que, como mencionaba al principio, el ser humano es interdependiente, queriendo decir que depende de otros seres humanos para sobrevivir, pero también ecodependiente, ¿no? Que depende de recursos naturales para sobrevivir. Ambas, tanto los cuidados como los recursos naturales, se reduce su valor al valor monetario. Es decir, si no vale dinero, no vale nada en lo absoluto, ¿no? Si no vale, este árbol no tiene un precio, yo lo puedo explotar. Si este trabajo de cuidado no tiene un precio, yo lo puedo explotar. Es decir, se permite su destrucción y depredación completa. Entonces, por lo tanto, no podemos seguir con ese mismo modelo de
desarrollo y con ese mismo modelo también de cuidados, ¿no? O sea, ya dependemos de, digamos que en esta crisis del capitalismo también debemos de poner otros valores sobre la mesa, ¿no? Como son ya el tema de cuidado al medio ambiente y el tema de cuidado a las mujeres, de su salud mental, de los que quienes cuidan, etc. Y lo que te quería comentar es que aún el desarrollo más carrocéntrico y el desarrollo más no amigable con el peatón y lo que tú quieras, aún ahí hay forma de meter estos elementos de la ciudad que cuida. Es decir, estás diseñando un desarrollo, o sea, lo digo también por mí que justo ahora estoy diseñando un edificio de departamentos que se quiere como que se haga en el menor costo y en el mayor aprovechamiento del espacio para que sean 250 departamentos en un costo pequeño, ¿no? O sea, al final es el sistema capitalista de nuevo poniéndonos las reglas de nuestros diseños. Y lo que quería decir ahí es que con todo y que a mí me digan que no hay espacio para que la mujer tenga un espacio para ella, ¿no? Que yo quisiera incluir espacios de paisajismo, espacios para generar circulaciones naturales, en fin, así como un poquito de diseño bioclimático. No, todo es no, pero siempre hay que buscar como diseñadores y como generadores de espacios estas pequeñas oportunidades, ¿no? Es decir, hasta en el desarrollo más carrocéntrico cabe una banca, ¿sabes? En el desarrollo más carrocéntrico caben que el parque tenga un diseño con perspectiva de género, con espacios que cuiden a quien cuida, en fin. Aún en los espacios donde no, cuando el diseñador tiene como esta visión sensible del espacio, hay oportunidad, creo yo. No sé. Sí. ¿Alguien más quiere aportar? Erika. Yo. Gracias, Sofía, por tu charla. Quería preguntarte que si tú, a través de tu movimiento, habías tenido ya algún acercamiento con entidades públicas y cómo había sido tu experiencia. Y mi otra pregunta era, dentro del contexto latinoamericano, voy a decir, en donde la mujer tiene ese rol impuesto y bueno, es así. ¿Cuál crees que debe ser el rol del hombre dentro de este contexto, ¿no? ¿Y cuál es el que tú propones desde tu colectivo también? Porque vi esa foto que eran puras mujeres, pero quisiera saber tu opinión. Bueno, iniciando con la primera pregunta, sí ha habido acercamiento. El gobierno que tenemos actualmente en la ciudad de Guadalajara se llama Movimiento Ciudadano y como que absolutamente todo lo quieren hacer ciudadano, ¿no? O sea, incluso hasta creo yo que además como que muchas veces dices, a ver, yo quiero una respuesta de, no todo tiene que ser participativo, ¿no? A mi punto de vista, porque he participado ya en muchos diseños participativos de la ciudad, del espacio público, que muchas veces es como un placebo, por así decirlo, en donde te invitan a sesiones de diseños participativos y al final se hace lo que se iba a hacer desde un principio, ¿no? Pero el discurso es que te invitaron y participaste como colectivo. Entonces creo que muchas veces no se ha llevado digamos, bien el proceso participativo y se termina, pues, como contaminando, digamos, como la participación de los colectivos en el diseño de la ciudad. Entonces, últimamente no me ha gustado tanto eso. Al principio me gustaba mucho porque era como qué bueno que nos están escuchando, ¿no? Nuestras lecturas de la ciudad y tal. Pero si al final te das cuenta que de todas formas hacían las cosas como estaban planteadas al principio. Pues... Como que prostituyen el término de participación.
Exactamente. O sea, es como te digo, como un medio placebo, por así decirlo. O sea, como que te hacen sentir que sí estás participando, pero al final no tanto. Entonces, por ese lado no tanto, pero también he participado como en convocatorias públicas para recibir fondos que hasta ahora no hemos sido elegidas, pero por ese lado sí hemos participado. Pero sí, o sea, definitivamente nos han escuchado mucho, pero pues creo yo que se ha actuado poco. Y de la segunda pregunta, se me hace súper interesante porque, como mencionaba ahorita, el proyecto inició conmigo y con una urbanista francesa, que ella estaba muy en contra de que el proyecto se llamaba Mamá Urbana. Y de hecho creo que fue por eso que un poco ha tomado distancia. Ella quería que se llamaran Mamá y Papá Urbanos. Precisamente porque definitivamente es la visión. Los trabajos de cuidado no deben de ser exclusivamente de las mujeres, deben de ser compartidos porque, como mencionaba antes, las mujeres ya estamos ganando terreno en lo laboral, en lo profesional, en muchas de las cosas, y los hombres no están llevando este ganar terreno en lo particular o en los trabajos de cuidado. Obviamente no digo todos, o sea, sí ha habido muchísimo avance, sí ha habido muchísimo, sí, todo sí, pero digamos en el general, no tanto. Y el tema de que no se llamara Mamá y Papá Urbanos, número uno, las mujeres en el tema del lenguaje siempre nos estamos incluyendo a los campos semánticos de los hombres, ¿no? Es decir, junta de padres de familia, incluidas las madres, ¿no? Los papás de María son papá y mamá de María, pero todo es, digamos, en el lenguaje. Entonces, primero que nada quise, y bueno, un poco las demás del colectivo estuvieron de acuerdo, de que se llamara Mamá Urbana, como para que, por, digamos, primera vez se incluyeran hombres y mujeres en un nombre de madres, ¿no? De mujeres, por decirlo así. Eso por un lado, y por el otro, porque las mujeres vivimos otro tipo de vulnerabilidades al salir a la calle, las mujeres madres, ¿no? Las mujeres con hijos e hijas. Entonces, es ahí donde había como este nicho de participación en la lectura de esta ciudad que fuera, digamos, con el género, ¿no? Pero con lo que dices justo de la foto, ese día había un papá y como que estaba un poquito como retraído, porque bueno, había puras mamás y tal, y yo no me di cuenta que era parte de la reunión porque estaba como, pues, como satélite, ¿no? Entonces a la hora de tomar la foto, una de las madres le dice al señor, señor, ¿puede tomar la foto? Y resulta que era un papá que fue a la reunión, que él ejercía los labores de cuidado, ¿no? Entonces, sí fue como muy fuerte para los del colectivo pensar que no estábamos siendo, digamos, al 100% incluyentes de los papás que ejercen labores de cuidados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya fuimos mucho más cuidadosas y aprendimos de esa experiencia, ¿no? De que también, pues, es un espacio para hombres, ¿no? O sea, hombres que viven en la ciudad y viven las dificultades de la ciudad con crías, ¿no? El famoso rol de género, ¿no? Exacto. Que me gusta mucho como Zaida lo maneja, que es las personas que ejercen labores de cuidados o las personas que ejercen labores del rol de género femenino, Así ¿no? es. No necesariamente decir personas mujeres, sino que también pueden ser hombres que ejercen Claro. roles. Fue de muy género. impactante, me acuerdo, porque cuando una vez di una clase, ¿no? Sobre el tema del urbanismo y de género, la mayoría de los arquitectos, que eran ya arquitectos, digamos, egresados, arquitectos ya con una cierta edad, ¿no? Con una cierta profesión, se quedaron como toda la hora que no entendían este punto, que es un punto clave, que al final no es género hombre y mujer, ¿no? Sino que son los roles y son roles impuestos de forma social y cultural, ¿no? A lo mejor hay mujeres que tienen, de una cierta forma, o actúan con un rol masculino, ¿no? Y hombres que actúan con un rol
digamos, femenino, ¿no? Por lo tanto, digamos que la perspectiva de género se hace muy interesante aplicada a la vivienda, aplicada al urbanismo, en el momento que tú entiendes esto, ¿no? Porque si no, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque seguramente hay papás que se quedan en algunas sociedades, me refiero, por ejemplo, en el norte de Europa, donde hay papás, ¿no? Que gracias a todo un tema de políticas, etcétera, pueden quedarse en la casa, ¿no? Porque le dan la paternidad, ¿no? Como se le da a la mujer la maternidad, y por lo tanto pueden apoyar, ¿no? O sea, pueden cuidar realmente, ¿no? Pueden apoyar a la mujer o quien está en la casa y cuidar del niño, del abuelo o de quien sea. Eso es muy importante que tú lo digas, ¿no? O sea, el tema del rol, que es un rol asignado, ¿no? Que no es simplemente la diferencia entre hombre y mujer. Y de hecho, qué bien que participó este señor, ¿no? A vuestra reunión, ¿no? Sí, claro, y a partir de ese encuentro han acudido más padres a las reuniones y la verdad es que es muy enriquecedor sus lecturas porque, pues sí, definitivamente no tienen esta parte de vulnerabilidad de violencia de género, digamos, o sea que no solo temo por la vida de mi hijo, sino también por la mía, ¿no? Esa lectura o esa perspectiva no la tienen, pero tienen otras también como son discriminatorias. O sea, nos llamó mucho la atención que hubo un papá que decía, es que la gente me ve raro cuando estoy con los hijos. O sea, la gente me ve como si me los robé o como si me está observando cómo agarro a mi hija, que si la abrazo, como, o sea, como digamos que tienen pues otras dificultades al ocupar el espacio público que también es muy interesante de conocer. Una cosa muy interesante que salió en un proceso participativo, y de hecho allí fueron muy importantes las palabras y los aprendizajes, ¿no? Hechos con Saida. Como tú tienes grupos, ¿no? Pon tú una asociación de vecinos, ¿no? Vecinos y vecinas, ¿no? Y que tenemos que hablar sobre si hacemos la plaza o algo que pueda hacer, ¿no? Lo que habíamos notado es que cuando los grupos eran como mezclados, hombres y mujeres, es que las mujeres no hablaban. O sea, no hablaban y muchas veces cuando tú le decías, a ver, pero tenemos que hablar todos, etcétera, no es que ellos saben más, ¿no? Entonces, lo interesante era, en algunas partes del taller participativo, porque, digamos, como sabemos, ¿no? Son como talleres largos, ¿no? Son diferentes talleres, un proceso largo. Era como hacer talleres donde los hombres y las mujeres estaban divididos, ¿no? De una cierta forma, las mujeres se sentían libres como de hablar y de decir lo que realmente opinaban. Los hombres seguían, digamos, ellos también con su libertad. Y la cosa interesante era cuando poníamos al sistema las informaciones, ¿no? Sobre la misma calle, sobre la misma plaza, el punto de vista diferente, ¿no? Porque realmente de una cierta forma, es verdad que la mujer, por este rol asignado de una cierta forma, ¿no? Que se ha tenido que quedar en la casa, que cuidar a los niños, etcétera, que hacer las labores del cuidado, las tareas reproductivas, ¿no? Vete a comprar el pan y la carne, no sé qué, la pescadería, y luego tienen un conocimiento del barrio que es en la sociedad capitalista, esta de Le Corbusier, ¿no? Donde el hombre sale de la vivienda, agarra el carro y se va a trabajar, tiene un conocimiento de su proximidad que es totalmente diferente de lo que pueda tener un hombre, aunque el hombre viva ahí, pero no tiene toda esta cuestión, digamos, más de detalle, por así decirlo, ¿no? Más de lo que pasa realmente en el barrio, ¿no? Que si es peligroso, que si no, que cómo funciona allí el espacio público, que cómo desarrollas unas cosas, ¿no? Por lo tanto, allí es como tú decías, ¿no? O sea, las dos visiones aportan, hay que englobar las dos porque nos dan una visión general, pero sí es verdad que en nuestro caso, cuando hacíamos esos talleres, las mujeres como que no hablaban, a veces como parecían como que tenían miedo, ¿no? De decir su punto de vista, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, es muy interesante como este equilibrio entre generar espacios seguros para compartir, pero también, digamos, incluir a todos, ¿no? O sea, Incluir a todos, a todas las personas. a todas las personas. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, he Yo, notado
¿Quién? ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo si es que nadie va a hablar, Erika, sí. quería decir algo curioso, que yo trabajo en una desarrolladora de vivienda, pero hacemos lo que no le gusta a Graciano, hacemos conjuntos cerrados, que no sé cómo se llama en México. Cotos. Entonces, hacen cotos, ya. Entonces nosotros sí hacemos bastantes focus groups, poquísimas veces diseño participativo en sí, pero definitivamente nosotros sí tomamos en cuenta encuestas, hacemos eso seguidísimo, así varias veces. Y cuando llamamos a hacer preguntas abiertas sobre qué es lo que les gustaría, qué mejorarían, etc., van las mujeres y van las señoras, que son las abuelas generalmente, o la tía que no tuvo hijos, que es la persona de cuidado, como tú dices, la persona cuidadora. Pero cuando contrastas eso con las encuestas que hacemos de quién decide comprar la casa y en dónde decide comprar la casa, es el hombre. Entonces, cuando el que ve las características y decide en base a las características qué casa y en qué barrio va a vivir, es el hombre, pero quien la usa mayoritariamente por el espacio de tiempo que pasa durante su día ahí, son los niños, la mamá y las abuelas o la persona que cuida. Entonces, siempre tenemos esas dos cosas súper contrarias, porque como tú dices, o sea, el hombre lo que quiere, pide dos parqueos en su casa, patio, canchas, no sé qué, bueno. Y cuando hacemos, en cambio, los otros focus groups con las mamás, lo que piden es como parques, zonas de protección de la acera, más que nada. O sea, parques hay hartísimos, juegos hay hartísimos, pero no hay ese lugar que el niño no te salga corriendo o a cruzarte la calle como loca, etc. Bueno, hay un montón de cosas, pero sí, siempre hay esa como dicotomía súper interesante. Uh-huh. Bueno, eso. Gracias, Erika. Yo con esto cerraría la sesión. Muchísimas gracias, la verdad, Sofía, por haber estado con nosotros, porque realmente yo creo que es muy bonito realmente cerrar este ciclo de conferencia desde el primer curso de catalizadores urbanos aquí en línea, hablando de ciudad de niños, ¿no? Porque los niños son el futuro, son esta nueva energía. Por lo tanto, yo creo que no había forma mejor, y de verdad lo digo muy sinceramente, de poder cerrar, ¿no? Porque realmente, si realmente pensamos en los niños, si realmente estamos pensando en una sociedad mucho mejor, ¿no? Una sociedad, digamos, muy más equitativa, incluyente, etcétera. Por lo tanto, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por dedicarnos, digamos, compartir con nosotros tu conocimiento. Yo espero que esta sea una de las tantas colaboraciones que podamos hacer, porque realmente es un placer escuchar y aprender, digamos, de tus experiencias en este campo del urbanismo. Por lo tanto, muchísimas gracias, Sofía, y un saludo grande a la pequeña María. Gracias, no, gracias a ti, Graciano, a mí. La verdad es que me encanta compartir esto porque yo mientras estudiaba arquitectura, incluso la maestría y cuando trabajaba en el diseño de espacios públicos, para mí es que no pasaba por mi cabeza el tema de los espacios públicos incluyentes, o sea, como que, digamos, las poblaciones de los extremos de edades, tanto la infancia como la vejez, en mi proceso de diseño no pasaba, ¿no? Era como hay que hacer este espacio con estas mesas afuera, o sea, como que pensando solamente como si fuera el espacio para mí. Entonces, no es hasta que pues tuve esta lectura de la ciudad distinta que descubrí de muchas cosas que se deben de tomar en cuenta y a mí me hubiera encantado, ¿no? Que alguien me lo platicara así y para mí que el hecho de que haya más diseñadores urbanos o gente, digamos, vinculada al diseño urbano en general, que tenga, aunque sea una noción mínima, una sensibilidad mínima de estos criterios de diseño, se me hace que vamos a ir generando ciudades posibles Mejores.
la niñez, ciudades más seguras para las mujeres, para las poblaciones de adultos mayores, y así generar una nueva visión de ciudad, ¿no? Más sustentable y pues sí, mejores. Así que muchísimas gracias también por la invitación y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados y por escuchar. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Saludos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Sofía. Chao.